En la lámina 29 vamos a hablar de cómo se forman los tabiques. Al principio, cuando tenemos atrio y ventrículo, ventrículo embrionario, vamos a formar estas tres cositas de aquí que son las almohadillas atrioventriculares, que son las encargadas de formar las diferentes válvulas del corazón. Luego se va a formar este tabique de aquí que va a dejar un agujerito, ¿vale? Tenemos tabique primero y agujero primero. ¿Qué va a hacer este tabique? Que se puede ver aquí, mira, el tabique y el agujero primero. El tabique lo que va a intentar es llegar hacia la almohadilla. ¿Y qué va a pasar? Que como no tiene células suficientes, pues va a llegar hasta la almohadilla y va a crear un agujerito aquí. ¿Sabes? Es como que empuja hacia aquí, pero se deja células aquí y crea un agujero, que es el agujero segundo. Entonces, tabique primero, agujero primero, el tabique primero llega hasta la almohadilla, tabique y agujero segundo. Las personitas son las visiones desde aquí, como lo veríamos. También se va a formar en la segunda imagen el tabique interventricular, que como el tabique primero va a intentar llegar a la almohadilla. Y va a comenzar a formarse esto rojito de aquí, que es el tabique segundo, que en la siguiente imagen vamos a poder ver mejor. A ver, tenemos ya formado el tabique segundo, ¿vale? Tenemos tabique primero con agujero segundo, tabique segundo con este agujero que se conoce como agujero oval, porque tiene forma de oval, que podemos ver aquí. Tenemos, ¿ves ahí el agujero segundo? Lo que vemos aquí es el tabique primero y este de aquí es el tabique segundo. Y también podemos ver que el tabique interventricular se ha formado, pero todavía tiene un agujero. Entonces no se puede hablar de ventrículos, se puede hablar de ventrículo embrionario, que va a tener el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. En la última, ¿qué vamos a ver? Que, bueno, en la tercera vemos que la almohadilla de en medio ya se ha dividido en dos almohadillas, ¿vale? Y aquí, en la última, ya podemos ver que se ha terminado de formar todo el tabique primero, el segundo, el agujero oval, el agujero segundo. Eso completado. Y vamos a ver, la almohadilla va a formar todo lo que es esto de aquí, ¿vale? Que son las valvas de las válvulas. La primera, que es la del lado derecho, se llama válvula tricúspide porque va a tener tres valvas. Y la segunda, válvula mitral, que va a tener dos valvas. Vemos que el tabique interventricular ha llegado y este trocito de aquí chiquitito, que va a venir también de la almohadilla, se llama tabique interventricular, entre ventrículos. Y este trocito de aquí, que también es tabique, son los únicos dos tabiques. ¿Por qué? Porque estos son válvulas. El tabique interventricular y el tabique aurículo ventricular. Aquí podemos ver todo. Vemos esto de aquí, que es el agujero oval con el tabique primero. Aquí no se ve, esto está como delimitado. Simplemente estaría ahí. Ahí estaría el agujero segundo. Pero ¿qué pasa? Que lo tapa el tabique segundo. ¿Qué vemos aquí? Esto marroncito de aquí es esto. ¿Ves? Esto de aquí, el tabique aurículo ventricular. ¿Y por qué no vemos el tabique interventricular? Porque lo está tapando una de las valvas de este tabique, de esta válvula. También saber que el tabique interventricular va a tener una porción muscular y una porción membranosa, que sería esta de aquí, la del tabique interventricular. Entonces, ¿qué vamos a poder ver en esta imagen? Pues vamos solo a poder ver el tabique muscular. Bueno, ya hemos visto para qué sirve el seno venoso, para qué sirve el atrio, para qué sirve el ventrículo embrionario y ahora vamos a ir con el conotronco.
el conotronco se va a dividir en dos zonas, el cono y el tronco, que se pueden ver aquí, cono y tronco. Recordamos que el conotronco iba a ir unido tanto al ventrículo embrionario como al saco aórtico. Por tanto, se puede ver aquí unido al ventrículo embrionario. Tenemos el atrio, el ventrículo y el conotronco. En el conotronco se van a formar dos tabiques. El primero, el tabique aórtico pulmonar, se va a encontrar en el tronco. Y el otro tabique, que va a ser el tabique conotruncal distal, se va a formar en el cono. El tabique aórtico pulmonar se va a formar por, aquí podemos ver esta superficie, que se van a formar unas almohadillas septales. ¿Y cómo se van a formar? Se van a formar por células emigradas de la cresta neural. Ahora, también es importante saber que este tabique aórtico pulmonar, que se forma de forma vertical, no va a tener una forma recta, sino que va a formar un tabique de forma helicoidal, para que una vez se separen las arterias estén en zigzag. Tenemos aquí la arteria pulmonar y la arteria aorta. Luego podemos ver también en el tronco el tabique conotruncal distal, que sería este de aquí, que va a dividir el conotronco, o sea, que va a dividir el cono en dos, que vamos a ver en la siguiente imagen. Lo que va a hacer el tabique conotruncal distal es dividir el cono en dos: el infundíbulo pulmonar y el infundíbulo aórtico, que también se puede llamar vestíbulo de la aorta. El infundíbulo pulmonar va a ir al ventrículo derecho y el infundíbulo aórtico va a ir al ventrículo izquierdo. Si cortamos esto por la mitad, lo que vamos a ver es este tabique, el conotruncal distal, y también vamos a ver la formación de estas válvulas, que están formadas cada una por 3 valvas. Se pueden ver aquí y aquí. En la lámina 31 vamos a hablar sobre el desarrollo del saco aórtico y los diferentes arcos. En esta primera imagen podemos ver los 6 arcos, aunque no es así, porque a medida que se hacen los arcos se van fracturando y cada uno hace su trabajo, pero nunca los vas a ver así. Entonces podemos ver los arcos formando la aorta dorsal, y luego podemos ver también cómo se unen para formar la aorta dorsal única. Ahora vamos a ver qué es lo que hace cada arco. Antes de ello vamos a recordar que los arcos se van a unir antes de nada a la dorsal, a las dorsales, y después se van a extindir y ya cada uno hará su cosa. El primer arco, una vez unido, se va a extindir y va a formar la arteria maxilar en la cabeza. El segundo arco, cuando se extiende, va a formar la arteria estapedia, que va a irse hacia el oído. El tercer arco va a recuperar el cacho que se han extendido las otras dos para formar la carótida interna. Y también va a recuperar los arcos anteriores, los trozos de los arcos anteriores, para formar la carótida externa. Entonces tendremos carótida externa y luego carótida interna y carótida interna. Los cuartos arcos son diferentes en un lado que en otro. En el lado derecho, porque estamos viéndolo desde anterior, lo que va a hacer es el tronco brachiocefálico derecho, formando la carótida común, que sería este cachito de aquí, y la subclavia, que sería este cachito de aquí. Luego, también hay que destacar que para la formación de la subclavia derecha van a emplearse las intersegmentarias, las arterias intersegmentarias, que son las que están entre los somitas, que son las cosas amarillas. Para la cuarta,
el cuarto del lado izquierdo, el cuarto arco. ¿Qué va a hacer? Va a formar el callado aórtico. Y ahora sí, las intersegmentarias van a formar por completo la subclavia. Es decir, que en esta no va a participar el cuarto arco. El 100% de la subclavia izquierda la va a formar las arterias intersegmentarias, que también se pueden llamar intersomíticas. El quinto arco. El quinto arco va a retroceder y no va a hacer nada. Ese es el arco más fácil. Y luego el sexto arco es el único arco que se va con la parte pulmonar cuando se divide. O sea, se van a ir formando y con el tabique, el único que se va a quedar en el lado pulmonar va a ser el sexto arco, que va a formar por una parte una arteria que va a ir hacia el pulmón derecho y por otra parte otra que va a ir hacia el pulmón izquierdo. Y también podemos ver aquí que van a mantener una pequeña conexión, que el lado derecho se va a escindir más tarde, como podemos ver aquí, pero el lado izquierdo va a permanecer unido al callado aórtico. ¿Qué pasa con esto? La sangre perfectamente podría ir a través. ¿Qué pasa? En el nacimiento, por una diferencia de presión que vamos a explicar más tarde, este trocito que se conoce como conducto arterioso o conducto devotal, con el parto, la diferencia de presiones va a hacer que se cierre. Es importante saber qué hace, es importante saber qué hace cada arco, porque me ha dicho Inés que probablemente alguna de estas caiga. Y por eso que es bastante importante saber identificar los 6 arcos aquí. A lo mejor te señala una zona en una pregunta y te dice ¿de qué arco proviene esta zona? Pues tienes que saberlo.